capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a tener una oración. Señor Padre bendito, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes para con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, quien hable y toque nuestros corazones, y saber qué es lo que quieres, Señor, para nosotros en nuestra vida, Señor. Sabemos, Señor, y creemos, Señor, que tenemos mentalidades diferentes, Señor, pero tu mensaje, Señor, es particular, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, podemos escuchar, Señor, y saber qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar al frente, de compartir tu palabra, Señor, y que no sea yo, Señor, sino que seas tú quien hable a tus hijos, Señor. Gracias por todas las bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Tienen sueño? Bueno, vamos a despertar. Existe una gran cantidad de literatura, libros, estudios bíblicos en los cuales se analiza la vida de hombres y mujeres que lograron hacer grandes cosas para Dios, grandes cosas en la obra de Dios, y de cómo ellos, obedeciendo a Dios y teniendo la fe firme en Dios, no importando lo difícil de la situación o la adversa que pueda ser una situación, ni lo complicado de estas, ellos decidieron servir y se hicieron notar, ya sea guiando a un pueblo grande, un pueblo completo a través del desierto durante 40 años, como es el caso de Moisés, o un acto tan sencillo como el mencionar a su amo, que en su pueblo hay alguien que puede ayudar a su amo. Me refiero a la criada de Naamán. No importa si es algo grande, si es algo pequeño, el hecho es que debemos servir a Dios con la misma intensidad, sea algo grande, sea algo pequeño, pero servir con la misma intensidad. Y nosotros podemos marcar una diferencia. Primeramente entre nuestros hermanos, pero también para con los no creyentes, aquellos a los que les vamos a hablar de la salvación a través de Jesucristo, aquellos a quienes guiaremos para que lleguen a los pies del Señor Jesucristo, y evitar las excusas que muchas veces nosotros podemos poner para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Excusas que nos evitan agradar a Dios y simplemente no obedecerle. Imaginemos que ante nosotros se para un hombre que obedeció a Dios y nos dice: una persona puede marcar la diferencia. Y continúa diciendo: lo sé, porque cuando Dios decidió destruir la tierra con agua, hizo un pacto conmigo a fin de que no pereciera la humanidad. Sabemos quién es, ¿verdad? Sobre todo porque ya leímos el pasaje. Hermanos, como la gente en aquel tiempo estaba verdaderamente perdida, hoy, en la actualidad, la gente se está perdiendo.
la gente necesita de Jesucristo. La gente necesita que nosotros, como hijos de Dios, vayamos y hablemos de Jesucristo. La maldad era tanta en aquel momento que dice la palabra de Dios que se arrepintió de haber creado al hombre, de haber hecho al hombre sobre la tierra. ¿Cómo estaba la humanidad? Que Dios mismo no estaba de acuerdo en lo que el hombre había provocado y que en la actualidad el hombre sigue provocando. Y así como era en aquel entonces, en la actualidad, los pensamientos del corazón de ellos es continuo solamente el mal. La gente se está perdiendo. La gente necesita de Dios, necesita de la salvación de Jesucristo. Pero dice el verso 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Podemos decir lo mismo? ¿O Dios puede decir lo mismo de nosotros? Dios ha hallado gracia en nosotros. Hermano, Noé era justo. Él se guiaba por lo que Dios le mandaba, por lo que Dios le pedía. Noé obedecía lo que Dios le decía. Por eso halló gracia ante Dios, porque obedecía, porque seguía el mandato que Dios tenía para él. Y los hijos de Dios debemos hacernos notar por lo bueno que hacemos para Él. Noé marcó una diferencia. Los hijos de Dios podemos marcar una diferencia. ¿Estamos marcando esa diferencia? En nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestro diario caminar, por donde andamos, ¿marcamos esa diferencia? ¿Cómo puedo marcar esa diferencia? Bien, primero, debo marcar la diferencia por mi familia. Hay que marcar la diferencia por tu familia, hermano. Noé, viviendo una vida de integridad y obediencia a Dios, él pudo marcar esa diferencia. Nosotros siempre tenemos ese potencial, o siempre tendremos ese potencial para marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque ya recibimos de la salvación y no necesitamos más que saber que Jesucristo ama al pecador y que desea su salvación. El estar bien con Dios, obedecerle, buscarle, nos traerá bendición. Dios escogió a Noé de acuerdo a la forma en la que él vivía. Y el beneficio no solo lo recibió Noé. Noé predicó, anunciando el diluvio, trabajando en la construcción del arca, y Dios quería que ese beneficio fuera para toda la gente, pero solo alcanzó
a la familia de Noé, porque la demás gente no hizo nada por marcar una diferencia, no hizo nada por buscar a Dios. El hecho de que nosotros nos mantengamos firmes en el camino de Dios puede lograr que nuestra familia también reciba bendición. Y vemos el ejemplo en Hechos 16, el carcelero, que cuando él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No quiere decir que automáticamente, al recibir yo la salvación, mis hermanos, mis papás, mis tíos iban a recibir la salvación. Pero con el testimonio que yo empiece a dar, una vez que soy hijo de Dios, ese testimonio va a ayudar a que la familia empiece a involucrarse en las cosas de Dios y empiece a conocer de Dios. En la mañana hablábamos de lo difícil que es hablarle de Cristo a un familiar, porque muchas veces ellos nos tienen en un concepto, pero nuestro testimonio, tarde o temprano, nos va a ayudar a que nuestros familiares se acerquen al Señor también. Yo llegué a escuchar de un joven que preguntaba, ¿qué hacen en la iglesia? ¿Qué les enseñan? Porque veo a este muchacho y lo veo diferente. Veo a este joven y es una personalidad diferente. ¿Qué hacen en la iglesia? Porque decía este joven, hace todo igual que nosotros, pero aún así hay una diferencia. Ese joven tal vez se estaba haciendo notar por algo que él estaba haciendo. Con nuestra familia es lo mismo. Cuando nosotros empezamos a mostrar nuestro interés por las cosas de Dios, eventualmente nuestra familia va a ir conociendo del Señor. Tal vez puedan pasar muchos años para que el esposo, la esposa, pueda congregarse y pueda conocer de Dios. Pero nuestro testimonio tiene que estar firme y marcar esa diferencia para que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis sobrinos puedan conocer y ver lo que Dios hace o lo que Dios puede hacer con la vida de las personas. Y cuando menos lo esperamos, ellos también ya van a estar sirviendo a Dios. Marquemos la diferencia con nuestra familia o por nuestra familia. Pero también hay que marcar la diferencia por las nuevas generaciones. Hemos escuchado en varias ocasiones que se dice que los jóvenes no es el futuro de la iglesia. Los jóvenes es el presente, porque ya vemos jóvenes tocando el piano, ya vemos jóvenes dirigiendo, ya vemos jóvenes involucrados en el evangelismo, participando en dando clases. Es el presente. Cuenta una ilustración que en cierta ocasión un joven vio un anciano que tenía alrededor de 85 o 90 años y estaba sembrando un huerto de manzanos. El anciano cuidadosamente preparó el terreno, plantó los pequeños vástagos y les empezó a regar, empezó a echar agua. El joven, después de mirar por un rato y ver la escena del anciano
sembrando esos árboles de manzano. Se acerca al anciano y le dice: usted no espera que va a comer de esas manzanas o de las manzanas de esos árboles, ¿verdad? Y dice el anciano: no espero yo comer de esas manzanas. Tal vez yo no comeré, pero va a haber alguien que sí vaya a comer de esas manzanas. Nuestras acciones hoy, hermanos, podrán ser de ayuda a alguien en el futuro. Y mencionábamos también en la clase de escuela dominical de este hermano que no tenían interés en invitarle porque era muy agresivo, muy tosco, pero alguien se animó a invitarlo. Y después fue una persona que servía a Dios. Gracias a Dios y al pacto que hizo con Noé, sabemos que Dios no destruirá la tierra con agua. Y esa bendición la estamos recibiendo aún nosotros. Porque lo que han hecho los huracanes que han dañado la ciudad los últimos años no es nada comparado con lo que vivió la gente con el diluvio. El agua que se nos mete a nuestra casa no es nada comparada con lo que vivieron la gente en el diluvio. Aún estamos siendo beneficiados de ese pacto y nosotros podemos beneficiar a los jóvenes en el futuro, a las nuevas generaciones. Si servimos a Dios, podemos ser de influencia positiva para ellos. Animarles a que ellos sirvan y se irán formando cadenas para servir a Dios en este lugar. Por ejemplo, el hermano que enderezaba clavos, ¿era el mismo que estacionaba el burrito? Un hermano diferente. Bueno, el hermano que estacionaba el burrito y venía a trabajar, ellos no esperaban ver este templo, pero sabían que alguien iba a verlo. Tal vez nosotros no nos imaginamos ver un templo más grande, pero si ponemos nuestra fe en Dios y en las nuevas generaciones, ellos pueden lograr ver un templo más grande. Tal vez en el terreno de enfrente, un templo con más capacidad porque ya nos es insuficiente. Cuando ya no estemos nosotros, que nuestros jóvenes de hoy digan entonces: ¿recuerdan al pastor Benjamín? ¿Recuerdan al hermano Félix? ¿A la hermana Elisa? ¿Recuerdan al hermano Diego? ¿Cómo ellos nos enseñaban? ¿Cómo ellos nos daban clases? Tal vez nosotros no lo veamos, pero va a haber alguien que sí lo vea. Pero tenemos que marcar la diferencia hoy, para que en un futuro estos jóvenes, esos recuerdos que les lleguen a ellos, sean de hermanos de la iglesia que lograron hacer algo por la obra de Dios en este lugar. También debemos marcar la diferencia a cualquier edad. Así como algunas personas quieren poner restricciones por sus talentos, por su inteligencia, por su capacidad de hacer y lograr algo,
Hay quienes se preocupan por la edad. Es que estoy muy chico, tengo 15, 16 años. O lo contrario, es que ya estoy muy grande, ya no es el momento. Ya tengo 40, 50, 60 años, ya no es el momento. Primero de Reyes. Alguien que precisamente marcaba diferencia, aún y que era joven, y que le dijo a Dios: ayúdame, soy joven. Primero de Reyes 3. A partir del versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón marcó una diferencia. Salomón en su juventud dijo: yo solo no puedo, yo necesito de Dios. Y le dijo: soy joven. Reconoció ese defecto, pudiéramos mencionarlo de alguna forma. Soy joven, ¿por qué me pones a mí de rey? Habiendo gente mayor que puede hacerlo, ¿por qué me pones a mí? Pero si me estás poniendo a mí, yo quiero marcar la diferencia. Ayúdame. No sé cómo entrar, no sé cómo salir, no sé cómo gobernar un pueblo tan grande. Tal vez ese sea el problema de muchos de los jóvenes. Es que, no sé, que estoy muy chico. Es que estoy muy, no sé, hermano, es que apenas alguien que tenga más experiencia. Salomón marcó la diferencia. Tú, joven, señorita, 15, 16, 14 años, puedes marcar la diferencia. Y también existe el lado contrario. Bueno, no lado contrario, sino otra posición. Alguien de edad avanzada que quiera servir. Un verso que me gusta mucho y muchas veces mi esposa se encarga de recordármelo. Josué, capítulo 14. A partir del verso 7, dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, y aquí, hoy soy de edad de 85 años.
Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Caleb sabía que aún podía lograr hacer grandes cosas para Dios. ¿Cuál era su fuerza entonces? Hace 40 años, él sentía que era la misma fuerza que él tenía para lograr hacer cosas que Dios quería de él. Hermano, ¿puedes decir lo mismo? Estoy tan fuerte como hace 20 años que me empecé a involucrar. Estoy tan fuerte como en mis inicios que yo conocía al Señor. Las fuerzas que tenía entonces las sigo teniendo ahora. Caleb no era un superhombre. Caleb no tenía superpoderes. Caleb era un hombre que quería marcar la diferencia, siendo un hombre que aún en su avanzada edad, él quería seguir sirviendo a Dios. No importa las circunstancias, no importa la situación, mucho menos importa la edad. Muchas veces bromeamos, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Humberto. ¿Quién es el mayor? No, tú eres el mayor. No, tú. No, es que así se te notan más las canas. No, es que... Pero hay que tener las mismas fuerzas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años que empezamos en el camino de Dios. No importa la edad. Así como queremos animar a los jóvenes a que ellos sigan adelante, a que ellos avancen, a que ellos participen, a que ellos se involucren, que ellos vean en nosotros que queremos marcar esa diferencia. Para Dios la edad no significa nada. ¿De quién echó Dios mano para alimentar a los 5,000? De un muchacho. Y el caso de Noé, ¿cuántos años tenía cuando comenzó el diluvio? 600 años cuando comenzó el diluvio. Nunca seremos demasiado viejos ni demasiado jóvenes para servir a Dios y marcar esa diferencia a pesar de nuestra edad. También hay que marcar la diferencia por Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que hemos logrado en nuestra vida, saber que es por Dios. Normalmente fracasamos en darnos cuenta de lo importante que somos para Dios. Creemos que no le interesamos a Dios por tantas situaciones que vivimos, por tantos momentos complicados que hay en nuestra vida. Dios no se fija en mí. Dios no me nota. Segunda de Crónicas 16. Verso 7. 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria
y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dios siempre está en busca de alguien que desee estar en el camino de Dios. Siempre está en busca de alguien que desee servir a Dios y quiere ayudar a todo aquel que Él ama. Pero nosotros pensamos y muchas veces le recriminamos que no nos ama, que no nos ve. Pensamos que nos le estamos olvidando, que Dios se está olvidando de nosotros. Muchas veces, al igual que el rey Asa, se nos olvida que de quien recibimos lo que tenemos y por quien somos lo que somos es por Dios. Cuando decidamos marcar la diferencia ante Dios, Él va a ser fiel. No, Él es fiel. Él no nos abandona. Nos toca estar firmes, creyendo fielmente en que Dios está con nosotros. Marquemos esa diferencia ante Dios. Que si yo veo que un hermano está decayendo por una situación similar a la mía, digamos enfermedad, situación económica, por falta de trabajo, mantenerme firme. Marcar esa diferencia de que, hermano, anímate. Dios está con nosotros. Dios nos está animando, ayudando. Es que no tengo trabajo, hermano. Es que está complicada la situación económica. Hermano, yo también estoy pasando por una situación difícil. Yo también no tengo trabajo. Pero Dios está con nosotros. Cuando estaba estudiando esta parte del mensaje, buscaba en Malaquías, capítulo 3, verso 10. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, el penúltimo capítulo. Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme, dice el Señor, probadme. ¿Estás desconfiando? Pruébame como tu Dios. Pero encontré también este otro verso. Salmo 8:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Al estudiar alguna otra versión de la palabra de Dios, esta parte final dice: abre tu boca y verás si no la lleno. Hay bendición para nosotros cuando marcamos esa diferencia en creer y confiar y tener fe
en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. En el caso de Noé, ¿ustedes creen que Noé no se desanimaba cuando escuchaba los ataques de la gente, las burlas? Claro que se desanimaba, pero él estaba marcando la diferencia. Dios sabía que Dios lo había mandado a hacer el arca, y él tenía que soportar esas burlas, esos ataques. Él sabía que lo tenía que hacer. Él encontró en Dios lo suficiente. Dios encontró en él lo suficiente para no destruir a la humanidad. Debido a su relación con Dios, podemos decir que Noé cambió el curso de la historia. Si Dios no hubiera encontrado una persona justa, una persona que caminara con Él, una persona que tuviera esa fe inquebrantable ante Dios, la historia fuera otra. Y nos podemos poner a imaginar que tal vez Dios volvió a crear al hombre, a la mujer, ahora sí con otros pensamientos, ahora sí que todos me obedezcan, ahora sí que todos sigan mis caminos, ahora sí que... Pero Dios encontró una persona justa entre toda la humanidad, y esa persona marcó la diferencia. Hermanos, para concluir, Dios nos quiere cerca de Él, sirviéndole en lo que puedas. Hace tiempo prediqué y el tema de aquella ocasión fue: aunque seas el único. Miqueas, de eso trataba el mensaje, sentía que ser el único que escuchaba la voz de Dios. Y él no podía permitir mezclarse entre los hombres, entre la gente, porque sabía que mancharía su vida y provocaría que Miqueas desobedeciera la voz de Dios. Y mencionaba: aunque seas el único de tu familia que viene a la iglesia, mantente firme. Miqueas era el único del pueblo que quería escuchar la voz de Dios. Tal vez seas el único en tu familia que quiere escuchar la voz de Dios, pero eso es marcar la diferencia. Que tú sigas asistiendo a pesar de que tu familia no te apoya, a pesar de que tu familia te ataca. Recordando otra ocasión en la que predicaba acerca de preparar las nuevas generaciones para servir a Dios. Y hablaba de Timoteo y cómo desde la niñez fue enseñado a andar en el camino de Dios. En este caso, ¿quién marcó la diferencia con Timoteo? ¿Quién marcó la diferencia? Su mamá y su abuela. Porque dice la palabra de Dios que fueron ellas las que le enseñaron desde su niñez. Ellas marcaron esa diferencia para que Timoteo pudiera ser el hombre que Dios quería que él fuera, el siervo que Dios quería que él fuera. Y como Daniel y sus amigos, siendo jóvenes, decidieron permanecer firmes, con su fe puesta en Dios. Me gusta mucho este verso. Cuando le dicen a Nabucodonosor, antes de ser arrojados al horno de fuego, al horno de fuego,
Dice el verso: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y la siguiente frase que enchina mi piel: y si no me libra, sepas, oh Rey, que no nos inclinaremos. Mi fe está bien puesta en Dios. Está tan firme que yo sé que me puede librar. Y si no lo hace, no me importa, porque yo sé que Él es grande. Yo sé que Él es aún más poderoso que todas las complicaciones y situaciones difíciles que vengan a mi vida. Estos 3 jóvenes marcaron la diferencia. ¿Qué necesitas, hermano, para marcar la diferencia? Empezamos, bueno, no, creo que no fue el primer canto, el primer himno. Cristo está buscando obreros hoy. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, los obreros pocos, pero esos obreros son los que marcan la diferencia. No tengamos temor de destacar haciendo lo bueno ante los demás. No tengamos temor de hacer algo por primera vez. Es que yo nunca le he hablado a nadie de Cristo. Siempre hay una primera vez. Es que yo nunca he dado clase. Siempre hay una primera vez. No tengamos temor de hacer algo para el Señor. No tengamos temor de servir a Dios. Y créame, Él derramará bendiciones sobre nosotros. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero qué hay de mí? ¿He hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué hay de ti, hermano, hermana? ¿Has hallado gracia ante los ojos de Dios por lo que has hecho en la obra de Dios? Hermanos, no tengamos temor de marcar la diferencia sirviendo a nuestro Dios. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, está en nosotros y porque nos ayuda, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque tus hijos escuchamos su palabra, Señor, y te rogamos que seas tú, Señor, que toque nuestros corazones y que no solo, Señor, hayamos escuchado, Señor, sino que podamos marcar la diferencia, Señor, que busquemos servirte, que busquemos, Señor, agradarte plenamente a ti, Señor, y que nuestra vida sea de testimonio, Señor, para aquella gente que no te conoce, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar mensaje de salvación, Señor, a quienes lo necesitan. Y sé tú, Señor, que use a tus hijos, Señor, que somos la herramienta, Señor, para que más gente llegue a los pies de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados y por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.